Hola, ¿qué tal amigos, amigas aventureros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en esta hermosa población de San Andrés de Machaca. Pues ahora estamos observando esta hermosa plaza. Estamos viendo, mira, esta hermosa iglesia. Está construida a base de piedras. Miren, como ustedes puedan observar, está muy hermoso. Igual también está su detalle, es muy bonito. Miren, la plaza también está así. Y vamos a estar entrando un poco más. Y todo eso vamos a estar recorriendo, pues vamos a estar observando desde acá hermosos paisajes. Pues este lugar se encuentra a 2 horas de viaje más o menos de la ciudad de La Paz. Y así es como estamos observando. Por este otro lado también estamos viendo. Bueno, amigas aventureros, aquí me encuentro con un amigo que se llama Chasqui Papuchón, ¿no? A ver, y vamos a encontrar y... Pues amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto en conocerla a usted también. Y pues cuéntenos un poquito de aquí, cómo es la historia, y qué días son ferias, qué días fiesta por acá. A ver amiga, cuéntenos. A ver, muy buenas tardes. Un gusto conocerla a la Cholita. ¿La Cholita? Sí. Isabel, ¿no? Ajá, La Cholita Isabel. Un gran abrazo, un fuerte saludo a todos. Un saludo cordial a toda la ciudadanía, a todos los seguidores que tiene la Cholita. Estamos para contar. Según su pregunta, estamos que aquí en San Andrés de Machaca tenemos la feria todos los días jueves. Tenemos una pequeña feria, claro, no tan concurrido, pero suficiente para abastecer a la población de San Andrés de Machaca, que tiene 53 comunidades. Y también, según su pregunta, también puedo decirle, aquí vivimos, la historia de San Andrés de Machaca es un poco complicado y bastante atractivo. Eso es lo que le puedo contar, hermana Cholita Isabel. Bienvenido, gracias por venir a mostrar nuestra historia, la imagen de nuestra iglesia colonial y lo que es San Andrés de Machaca. Muchas gracias. Y pues aquí más o menos qué fecha se realiza la fiesta, ¿cómo es acá? La fiesta se realiza aquí tenemos fiesta de Rosario, en la mamita del Rosario, es en octubre, mes de octubre, cada año lo realizan con la devoción, los devotos vienen a bailar las danzas de morenada, llamerada, caporales, y algunas veces también ha habido cuyaguada, ¿no? Entonces, la pandemia también ha perjudicado los anteriores años, pero sí, ya el año pasado ya se ha llevado la festividad aquí del Rosario. Tenemos ya para este año, ya tenemos programado como caporales y morenadas y posiblemente una llamerada otra vez. Así estamos, hermana Cholita Isabel. Sí. Bonito, ¿no? La historia también, así, ¿no? Así es. Entonces, mira, ¿y qué tal bonita la iglesia también? La iglesia es colonial. Esto ya abarca desde los años 400 o años 1500. Abarca la historia. Tenemos 3 iglesias. Como San Andrés de Machaca era antiguamente, habitaban aquí una familia, que de ahí parte estas iglesias. Una familia que apellidaba Machaca. Apellido Machaca, él tuvo 3 hijos. Ya así en un resumen la voy a contar, en un futuro más adelante la vamos a detallar bien bonito porque es muy interesante la historia de la iglesia. Son 3 hijos que tenía el hermano Machaca y pues los 3 hijos y por aquí andaban los carretones, en esos años los colonos andaban en carretones, también los incas habían andado por acá. También es una camina, es camino de los colonos y también de los incas. Y por entonces el caballero en uno de esos alojaba a los colonos, entonces aquí, bueno, la primera iglesia fue, según me dijo, donde es el cementerio. Más abajo. Más abajo. Segunda iglesia es más arriba y esta es la tercera iglesia que han edificado. Y los demás ya están deshechos, el otro ha quedado en cementerio. Y esta es la tercera iglesia que han edificado. Gracias a los colonos que descansaban acá.
Ellos dicen, según la historia, primer descanso después de llegar de los yungas, Sí. porque llevaban mineral de acá, sacaban los españoles, sacaban los colonos, entonces llegaban a La Paz, de La Paz su primer descanso era en Laja. En Laja. Segundo descanso, Tiahuanaco. Ya. Otro descanso, a veces Huaki. Ya. Más que todo descansaban en Jesús de Machaca, que es al frente. Más allá. Al frente. Ya. Entonces ahí, y aquí era el otro descanso, y así Santiago de Machaca, y así sucesivamente, a más allá de la frontera. Avanzaba, ¿no? Entonces, en cada descanso, ellos hacían un programa, un proyecto de edificar una iglesia, porque también acompañaban los curas, ¿no? Ya. Los curas. Entonces, en eso se conoció con ese señor Machaca, hermano Machaca, que tenía 3 hijos y no tenían sus nombres. Y como tenían sus nombres propios, originales, pues sí, pero cuando ya llegó con el padre, el cura, ya le designó su nombre de sus hijos. El que se llame Jesús, Ya. el mayor, Ya. el segundo que se llame San Andrés, digo Andrés nomás, Andrés, Ya. y el último Santiago, así, ¿no? Así, son nombres colonos, ¿no? Ya no sé, pues. Entonces, ya que se ha formulado, el Papa ya dio su finca, todo esto era de él, pertenecía, todo lo que es Santiago, Jesús de Machaca y San Andrés era de él. Entonces, como tenía 3 hijos, Sí. lo dividió en 3, le dio al hijo mayor Jesús de Machaca, y así al segundo San Andrés, así al Santiago también lo otro. Bonito. No, Jesús de Machaca tiene más comunidades, digo, sí, más comunidades, más tiene comunidades, ese lugar. como hijo mayor, Ya. entonces, como segundo hijo, después el último a Santiago. Entonces, eso es la historia de Machaca. Entonces, el cura les puso ya no Jesús, Sí. no, Jesús de Machaca, así como era apellido, Sí. Jesús de Machaca. Machaca, ya lo- Y aquí le puso, ya no es Andrés, San Andrés de Machaca. Entonces, así sucesivamente a Santiago también, Santiago de Machaca. Eso es la historia que parte de esta historia de las 3 iglesias que son muy, muy similares, muy igualitas. Pero de las más mejores de las iglesias nos dice que esta es la mejor iglesia. Este La está mejor. elegido más. Claro, la iglesia de Jesús de Machaca también es bonita, que es similar, pero tiene un poco menos detalle que esto. Pero esto es mucho mejor detalle, está construido. Santiago de Machaca también tiene lo mismo. Lo mismo también tiene. Entonces, eso es ahora, hoy en día ya estamos divididos con Santiago de Machaca a nivel provincia. Ya. Ellos ya son José Manuel Pando, nosotros somos provincia Ingavi. Provincia Ingavi. Ahora, el que nos enlaza, esta provincia, son 4 provincias que se enlazan también, que parte de la ciudad de La Paz como provincia Los Andes, Pacajes, Ingavi y José Manuel Pando, es la carretera bioceánica, la que ustedes han venido ahora. Eso Va continuando, eso va hasta Tacna. todavía. Hasta Tacna, claro, es bioceánica, Tacna, Perú. Hasta ahí va. Es una cadena que en un futuro ojalá se formule la historia, el turismo. Claro. Es muy importante que todavía algunos turistas han llegado aquí, italianos, algunos no sé, de algún modo se han enterado y han llegado. Pero aquí hay harto que descubrir, así como en Santiago, Jesús. Especialmente esto no está descubierto. Todavía no está oculto todavía. Hoy a ustedes, gracias a Cholita Isabel, ya la gente, mucha gente extranjera, nacional, van a empezar a conocer. Claro, sí. Es muy interesante y yo también estoy con ese afán de hacer conocer. Aquí me conocen, claro, Cholita Isabel como Chasqui Papachón, y estoy saliendo así por Facebook, pero lamentablemente desde el año pasado, el mes de diciembre, hasta la anterior semana, estuve en pausa. Y ahora estoy queriendo volver a activar y gracias por venir. Sí, para ¿no? que puedan venir, háganle una invitación. ¿Sí? Claro, ¿por qué no? Que pasen, que se vengan aquí a San Andrés de Machaca. Aún estamos en una reorganización para así mejorar también, así hospedar, hacer una recepción bonita a todos los visitantes. Quizás aún no tenemos algunas comodidades, pero sí pueden hacer de pasada, hospedajes como alojamientos, hoteles, necesitamos
unos restaurantes, que estamos en reactivación recientemente. No tenemos una buena colaboración, sí, del gobierno. ¿Por qué será que somos de la frontera? Siempre estamos abandonados. Bueno, pero de todos modos, bienvenidos a todos los que van a venir a visitar aquí a San Andrés de Machaca. Y agradecerles también a ustedes, Cholita Isabel, gracias por venir. Siéntese como en su casa. Ahorita vamos a sacar fiambre. Así que amigas aventureros, están cordialmente invitadas para que vengan a conocer esta hermosa iglesia, como les estaba contándonos y cómo es la historia de acá. Es muy interesante, amigos, así que puedan venir sin ningún problema, ¿no? Así es, Cholita Isabel. Es muy hermoso también la plaza, también es muy hermoso. De acá para allá ya es frontera, ¿no? De aquí es aún todavía, por decirle, a unos 18, 19 kilómetros todavía pertenece a San Andrés de Machaca. De ahí ya es José Manuel Pando, llega a Santiago de Machaca, ya es José Manuel Pando. De ahí ya es frontera, pero a este otro lado ya queda de aquí hasta la frontera como 18 kilómetros, Perú. Pero váyase por acá, es más de 50 kilómetros. A la frontera, o sea, se alarga, la distancia es larga. Exactamente de aquí, ¿cómo se llama esto? De Quetoquerarani se llama la comunidad, de ahí hasta la frontera Hito 4 son como 80 kilómetros. Lejísimos de queda, es un codo donde hace allá a la frontera, por aquí. Esa es la carretera bioceánica el que marca. Pero usted váyase por aquí, a 20 kilómetros ya está en Perú. Ya estamos en Perú. Sí. ¿Así ¿Y movilidad de dónde sale para llegar acá? A Cruz y Villadela. Cruz y Villadela. Ahí tenemos minibuses, buses que transportan por la carretera y también los que vienen aquí. Sí, de Cruz y Villadela, exactamente. ¿Y cuántas horas se tarda? ¿El pasaje o el tiempo? El tiempo es de 2 horas. ¿El pasaje cuánto para? Aquí solamente llegan con 15 bolivianos. Con 15 bolivianos ya están en San Andrés de Machaca. Sí. Y el tiempo es como 2 horas. A veces se tarda un poco más de Cruz y Villadela hasta Viacha por congestión vehicular, pero después es como flecha hasta aquí. Radio Femix, estoy yo tratando de hacer una radio, que también lo estamos llevando como Chasqui Papachón. Chasqui Papachón, así nomás, aunque... Chasqui Papachón, para servirles a todos los bolivianos y a los bolivianos en el mundo entero. Tenemos un programa en Facebook, Chasqui Papachón, los días domingos. Mediante la radio Generación 21 por Facebook. Por Facebook, así es. Están invitados todos, como siempre. A veces no tenemos internet aquí, y domingos estoy llorando, porque no se puede producir el programa. Así es. Eso es... Ya están cordialmente invitados con el amigo Chasqui. No quiere. Qué hermoso, sí, de verdad nos has contado la historia, estaba muy genial. Eso es San Andrés de Machaca. Alguna próxima oportunidad lo detallaremos un poco más. Tenemos otros conocedores, entonces vamos a estar conociendo. ¿Cómo estás, hermano Javier? Así es, hermano. Entonces bien, entonces, así es, este es un lugar donde aquí teníamos fruta, donde está la camioneta, ahí teníamos fruta, ahora lo han traído a uno de estos jardines, creo que es mío esto. Sí, son frutas, durazno, recién está creciendo, allá creo que está, crecían frutas aquí. ¿Aquí? Frutas, o sea, normal. ¿Qué frutas? Es un poquito, aquí? Durazno, higo. Higo también. Manzana también debe dar. Debe dar porque aquí este lugar es un poco escondido, protegido. Es bien protegido. Cuando ahí está haciendo viento aquí, ¿no ves? Sí. Ya lleva, anda, te va a hacer volar, nomás ya no necesitas transporte. Bueno, amigas aventureros, de este hermoso lugar hemos disfrutado, pues estaba muy genial, amigos. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal y siempre activar la campanita y regálenme like conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense. Chao, chao, amigos. Chao, chao.